¿Qué tal, cafeteros y cafeteras? Sean todos bienvenidos al primer segmento del podcast Café por la Tarde. Nos acompaña esta tarde Yaneli Ortega, psicóloga de profesión con 15 años de experiencia en el área de recursos humanos en diferentes entidades, docente en el área de psicología y gestión de talentos, profesional apasionada por su carrera y en continua formación y aprendizaje. Cuéntanos un poquito sobre ti, Yaneli, y lo que has hecho en estos años de experiencia en el sector de recursos humanos y de contrataciones. Bien, muchísimas gracias, Jonás, nuevamente por el espacio y por ser la primera cafetera. Yo inicié en un hotel de la localidad, me voy a reservar todos los nombres por temas confidenciales, en un hotel de la localidad, por allá por el año 2008, como asistente de recursos humanos. Yo soy fiel creyente de que cuando uno inicia un trabajo, idealmente debe ser desde abajo para conocer e ir escalando, ¿no? Como dicen por ahí, pues para que nadie te eche cuenta. Así que pues idealmente empecé como asistente de recursos humanos. En esa época, hablándote de un poquito de data salarial, pues nos pagaban 350. Digamos que le di prioridad al tema de la experiencia para compaginarlo un poco con el tema de los estudios, ¿no? Me gradué como licenciada en psicología en el año 2011. Me fui por algo un poco más ambicioso y más grande. De unos 200, 300 colaboradores pasé a 1700 colaboradores. Y eso fue un reto enorme porque no era una compañía sino una corporación. Esa fue mi escuela, justo porque venía de ver perfiles muy tipo hoteleros, obviamente. Acá, y no habían pruebas formales porque algunas empresas, y eso es una realidad, hablando de mitos y realidades, en esa época no apostaban tanto por las pruebas psicométricas. Ya es algo un poco que pues se ha venido trabajando. Es como la comparación que tú haces en lo que ves en la entrevista versus lo que ves ya en la prueba. Claro. Entonces sí es súper importante hacerlo. Te ayuda mucho como a confirmar si en efecto tu observación, pues lo que viste ahí en la entrevista, pues tenía esa razón. Por lo menos en instituciones públicas que no suelen, creo yo, no suelen hacerlo. Tienes perfiles, por ejemplo, la gente se queja muchísimo de la atención al cliente. Y regularmente no somos un país de servicio, o sea, personas que pues tiendan a pesar de que eso es lo que más vende Panamá, ¿no? Exacto. Tienes a personas que son cero orientación al cliente, las tienes en posiciones de atención al cliente. Entonces, ¿qué clase de atención va a recibir esa persona? Fatal, sobre todo en posiciones de gobierno, ¿no? ¿En empresa privada es la excepción o también? En empresas privadas pues tienes un poco más, pero también depende de la expertise justamente de esa persona que está ejerciendo el tema de reclutamiento y selección. ¿A quién decide? ¿El entrevistador inicial o realmente la persona, el jefe o el líder del área? Siempre depende de la empresa, ¿sí? Depende de la empresa y bueno, tú haces las sugerencias, por lo menos suelo manejarlo en estos años de experiencia, suelo manejarlo así. Yo coloco los términos recomendable o no recomendable, pero no, ojo, no por la persona, sino por el background que trae de competencias. Te hago esta pregunta porque siempre cuando vamos a una entrevista, yo creo que a todos nos ha pasado, y que bueno, les llamamos en unos días y para nosotros le llamamos, no nos llamen. ¿Mito o realidad? En verdad, la mayoría de la gente se queda esperando o realmente sí los llaman. Sí, es una gran falencia, es una realidad. Es una falencia de las empresas y me incluyo, porque a veces le dedicamos más tiempo o una prioridad a o llenar las vacantes o se va en el día a día. También depende mucho de la persona, que tan estructurada esté la empresa como para que alguien pues mira qué pena, a pesar de que puedas tener un script, pero en el día a día y en las tareas puede que se olvide. Entonces sí es una oportunidad de mejora para todas las empresas. De hecho, digamos que cuando vas a ver el feed de LinkedIn, te aparece
justamente historias como estas, en las que tienes una historia de una persona que se quedó esperando y te llega el alma porque tú te puedes poner en la posición, ser un poco empático con respecto a la otra persona y de esas personas que están pasando por esos procesos. Hablemos de las evaluaciones de desempeño. Mito o realidad. ¿Realmente se toman en cuenta las evaluaciones de desempeño? Hay empresas que sí lo tienen formalmente, son muy correctos, por ejemplo, en entidades bancarias. Las entidades bancarias son muy correctas con sus procesos, claro, porque también tienen, digamos, la población o la estructura para hacerlo. O sea, siempre va a haber una oportunidad de mejora, pero el líder es importantísimo que esté preparado para dar la retroalimentación. Muchos no saben dar una retroalimentación. Entonces, ese punto es muy delicado porque uno, o no se atreven, claro, por cualquier situación, no se atreven, entonces el colaborador no sabe qué es lo que puede mejorar. Mito o realidad, ¿sí hay seguimiento? ¿Realmente hay seguimiento? Tenemos oportunidades de mejorar. Hablando de líderes y la evaluación del desempeño, ¿quién los evalúa? Por ejemplo, ¿quién evalúa al jefe de los jefes? ¿Se autoevalúa? ¿Se autoevalúa o hay evaluación del jefe de los jefes? Sí tiene quien la evalúa. En algún momento de mi vida me enseñaron, no importa cómo lo hagas, el punto es que me entregues la plata. Si el colaborador está feliz, entonces evidentemente esa plata va a entrar. Hablando del tema de los líderes, mito o realidad, ¿de verdad son líderes o son jefes? Sabiendo la diferencia, conociendo igual que tú sabes la diferencia que hay entre un líder. Estás haciendo preguntas complicadas. Hay líderes natos que puede pasar, pero también es importantísima la preparación. Un líder no es simplemente cuántos títulos tenga, claro, sino mi valor como persona, como ser humano, que es integral, es desde el ser. Porque tengas más títulos, precisamente vas a ser un líder per se. Exacto. Eso tiene que ver más con tu calidad como persona, con el manejo de tu gente, que tanto confías, porque a ver, la base de cualquier relación es la confianza, entonces a veces nos cuesta confiar, nos cuesta delegar, y eso es en la mayoría de los creo escenarios. que tengo un punto bastante importante, que es el tema de la delegación de las funciones. Mira, si tú decidiste contratar a una persona en X posición, es porque creíste inicialmente en esa persona, confiaste inicialmente en esa persona. Y hace unos días me cuestionaron por algo que puse, justamente de que los líderes al final deben encargarse, de que las personas que están acompañándolos a ellos en su estructura sean felices. Ese es el rol del líder. Nuestro productor lo había subido en el feed de Instagram como un mito o una realidad de que si el dinero es el único motivador. Por supuesto que no. No. A ver, hay algo que se llama salario emocional. El salario emocional para mí, es cada vez más utilizado por las empresas, sobre todo ahora con la pandemia. El poder estar en casa, el ser flexible, estar en casa, eso es un excelente motivador. No tiene precio el poder quizás tener un horario flexible, ¿no? El horario flexible, que te den, digamos, en tu cumpleaños tu día libre. Un mito o una realidad dice, más horas de trabajo significan mayor productividad. Al contrario. Al contrario, no porque trabajes más significa que eres más productivo, al contrario, ahí hay un tema de organización, de planificación, organización. Porque no necesariamente porque trabajes más horas, una de dos, puede pasar dos cosas. La primera es que pues tengas muchísimo trabajo que una sola persona no lo puede abarcar, y digamos tu líder no esté dimensionando que necesitamos otra persona en el equipo, o en su defecto tú no sabes organizarte. O lo que señalaba hace un instante, tu líder no ha podido quizás dimensionar de que en ese espacio se requiere a alguien más
para poder desempeñar la función, ¿no? Exacto. Y quizás porque han ido creciendo, se han ido uniendo otras cosas al área y se requiere entonces. Exacto. La el empresa apoyo. creció y no te diste cuenta, ya no son los mismos que antes, entonces justamente, ¿no? Sí es importante como verificar este tipo de data, porque es lo que te permite saber si un colaborador ya está haciendo muchas horas extras o en su defecto, o sea, tienes que detectar si es el tema de la empresa per se o de que el colaborador no tiene una buena organización. Te da mucha luz de en qué perfil está ubicada la persona, porque hay perfiles que inevitablemente divagan, entonces divagan en las decisiones, son un poco más lentos para los cambios, entonces evidentemente van a dar o les va a costar un poco más el tema de poder entregar. Disminuyen o aumentan las obligaciones según la cantidad de empleados, mito o realidad, o será necesario distribuirlas por la cantidad de empleados. Es importantísimo, más de 10 empleados en adelante, tener tu reglamento interno. Claro, porque en el reglamento vas a establecer cuáles son las obligaciones, pero lo vemos desde el punto de vista de la carga. En posiciones, digamos, operativas. Claro que se va a percibir que ellos cargan un poco más con la carga de trabajo. El líder, tú lo ves en reuniones, pero al final también es una carga mental importante, claro. Y tareas que a veces suelen ser un poco, no suelen, son más estratégicas, pero también suelen ser un poco más extensas. Tratar con una persona siempre es complejo, entonces claro. Detectar sus habilidades es muchísimo más complejo. Nadie va a ser 100% feliz, vamos, ya sea por el salario, por las razones que sean. Pero lo ideal es detectar las habilidades de esas personas para que idealmente puedan homologar su carga de trabajo. Que habría que determinar u observar cuáles son las obligaciones que cada uno tiene. Pensaría yo que le toca la carga más pesada. Creo y que es hacer a un equipo feliz. Una cosa es formar parte del equipo como un miembro del equipo que está ayudando a mover todas las obligaciones y las funciones diarias, a aquel que va encabezando el equipo como líder. Claro. En cuanto al llamado de atención, incluso está más difícil, yo creo. Pero ¿sabes algo? Hay un punto súper importante. De buenas a primeras, tú puedes decir, o sea, tengo 5, tengo 10, claro, a mayor cantidad de personas es más complejo. Así es. Pero hay un punto súper importante y es el punto del conocer a la persona. O sea, claro, no es fácil conocer 5 primero y después conocer 200, ¿no? Ahí hay un tema, ¿no? Pero justo para eso está el tema de delegar, porque tal vez detrás de esos 200 hay, qué sé yo, 5 o 6 líderes más que te pueden colaborar. Siempre es bueno que te sientan cercanos. Es difícil complacer a todo el mundo porque todo el mundo tiene necesidades, gustos y demás diferentes. Puede que a mí me haga feliz que me traigas una dona todos los miércoles, pero puede que a otra persona le haga feliz simplemente que le des un abrazo. Entonces, mucho depende de... O que le preguntes cómo está. Claro, sencillamente eso. ¿Nadie puede sacar 100 en la evaluación de desempeño? ¿Nadie? Sí se puede, sí se puede. Porque a mí siempre me enseñaron en otras áreas de que nadie podía sacar 100 porque nadie era perfecto. Entonces, digo, puedes sacar un 100 porque cumpliste, digamos, con todas tus tareas. Pero, sí, como te decía hace un ratito, siempre hay una oportunidad de mejora. Y es importantísimo que el líder pueda retroalimentar. Mira, obtuviste un 100, pero considero que también es importante que podamos trabajar esto. Claro, entonces, aspectos importantes a resaltar en el tema de la evaluación del desempeño. No porque saqué 100 significa que soy claro. Mejor que los demás. Todos, cualquier sea el puntaje, siempre tenemos oportunidades de mejora y creo que al final siempre hay recomendaciones. O sea que si, aunque uno saque 100, siempre van a haber algunas recomendaciones que el líder o el jefe va a decirnos. Y ya saben, importante también el seguimiento. Y todo realidad que habíamos colgado en el feed de Instagram. Dice, a mayor bienestar, mayor productividad. Por supuesto. Creo que lo habíamos hablado con el tema de la felicidad, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Eso sí es una realidad, no es mito. Cuando un empleado, y por eso te decía hace un ratito también con el tema del liderazgo, preocúpate por tu gente y tu gente se preocupará
por la empresa, y eso de hecho creo que es un proverbio chino. Porque justamente si la persona está feliz, o sea, y no es un término de felicidad que tengo que estar reído todo por todos los pasillos y no, significa un término ya de bienestar, o sea, que la persona ante la adversidad, pues porque no todo va a ser color de rosa ni todas las decisiones que tenga la empresa me van a gustar. Sin embargo, dentro de esa realidad siempre buscar como lo positivo, ¿no? Si encuentras ese término, pues perfecto. O sea, la felicidad no tiene nada que ver con que, cumplió hoy con todo y mañana llegó tarde y no me van a decir nada. O sea, de hecho, mira, una de las anécdotas más bonitas que alguien me enseñó en mi segundo trabajo. Podía irse, como dicen por ahí, de una rumba con nosotros en la noche, pero al día siguiente le estaba pidiendo tal cual, ejerciendo su rol, pero la pasamos muy chévere la noche anterior en una reunión, en una cena, en lo que sea, pero al día siguiente con total libertad y muy agradable, seguía su día a día como líder. Entonces, fue una persona que todavía recuerdo con muchísimo cariño por eso, porque al final no dejas de ser líder, no dejas de entregar las cosas, y tú sabías que al día siguiente total tenías que entregar todo lo que te pidieron. Vamos a pasar a una parte ya un poco más divertida dentro de este segmento, de este podcast. Entonces tú tomarás una y dependiendo de lo que salga allí, pues ya sea yo o el productor le vamos a hacer algunas preguntas. Y dale. Ya los cafeteros están viendo las cartas. Esta mitad creo que no. Muy bien, veamos qué salió por acá. Ay, qué 10. Bueno, aquí es un robar uno más, pero eso significa que entonces serían 2 preguntas. Ah, caramba. 2 preguntas sobre el tema. Creo que empezamos con el productor. Una pregunta de una experiencia que tuve en algún momento. Y es que cuando yo llegué de nuevo al trabajo, me quise como acercar a la persona encargada del área para brindar mis recomendaciones, tal vez por la poca experiencia o la experiencia que había obtenido en otros lugares, y simplemente esa experiencia o esas recomendaciones no fueron de la mejor manera tomadas por un momento. Pues resulta que después sí fueron tomadas, pero ya no como iniciativa del colaborador o de los colaboradores, sino como iniciativa propia. En ese aspecto, ¿cómo se le pudiese considerar a eso? ¿Cómo decirlo de una manera bonita? Yo creo que no hay manera bonita de decirlo, porque lo más importante en una relación de trabajo, vuelvo y lo repito, es el tema de la confianza. Si tú ves que tu líder incurre en una falta como esa de robarte una idea o de robarte, digamos, ese talento y llevarse con el crédito, eso está en las películas. Hay casos como esos, siempre va a existir, porque es una necesidad de la otra persona de brillar, y eso tiene que ver mucho con el ego. Me surge a mí también una pregunta. ¿Qué opinas tú sobre los traslados o los movimientos de personal de un área a otra? Es importante el tema del reclutamiento y de que la persona inicialmente esté satisfecha con el puesto que esté ejecutando. Si eso no es así y hay alguna falta, digamos, grave, que el colaborador tuvo y la empresa le da una oportunidad trasladándolo a otra área en la que posiblemente sus habilidades son mucho más visibles, lo vería como una oportunidad, no como un castigo. Por eso siempre digo, depende de cómo lo veas. Ahora bien, si sabes que ese área no le va a beneficiar al colaborador, entonces evidentemente ya ahí sí estamos hablando de desecho hacia otro lado, en el que me causa tal vez menos problemas. La sanción puede traer oportunidad de mejora, ¿no crees? Por supuesto que sí, te apoyo totalmente, porque sí es una oportunidad de mejora. A veces lo que percibimos como malo puede ser una oportunidad de hacer, es como sacarte de esa zona de confort. Y mientras venía en el camino venía meditando sobre eso. A veces necesitas incomodarte un poco, salir de tu zona de confort para obtener otro beneficio. Yo les regalé un bonus. Cierto. Exactamente. Dice que 4. 3, porque ya les regalé un bonus. Podemos dejarlo en 3. En 3. Es cierto, yo he escuchado bastante eso de que cuando la empresa literalmente quiere ya dejar de que tú trabajes para ellos, ese día te ponen a trabajar todo el día, literal.
Generalmente, digamos, tampoco te puedo revelar tantos secretos, pero idealmente hay empresas que prefieren hacerlo al mediodía, y te puedo hablar también por un tema personal. En algunas de las empresas pues lo hicieron tipo, creo que 2 de la tarde, sin sospechar absolutamente nada, y bueno, aquí va. Hay otros que, como dicen por ahí en broma y en serio, te llaman a las 5 de la tarde. Sí, ha ocurrido en casos. Ha ocurrido en casos como... Dejémoslo hasta ahí. De qué tipo de empresas pudieran ser de experiencia, pues, de cómo conocer. Yo tuve una experiencia en la cual me dijeron de que, bueno, el día que venga a recibir su liquidación me trae el uniforme, también el suéter y todo. Sí, es cierto. Bueno, o sea, pasan muchas cosas con esa situación. Es que preferiblemente sí entregar todo. Muy bien, con la baraja, no se nos ha olvidado, con la baraja que tenía el número 4 de nuestro Uno Express. Voy a resumir 2 mitos y 2 realidades que tú consideres. Realidad puede ser el porcentaje de desempleo. Muchas personas, cuando llegan a la entrevista, no llegan preparados, ni siquiera tienen idea, o sea, ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿A dónde van a aplicar? ¿A dónde aplicar? O sea, ¿qué tipo de empresa es? Si vendemos chicle. ¿En qué mundo viven? Sí, exacto, o sea. Y eso que cuando uno va y, por ejemplo, ve los anuncios, por lo menos dice cuál es el perfil que requieren, ¿no? Hasta en ese tema. Entonces, eso ya también te brinda información acerca del candidato, que más que por querer trabajar lo están haciendo como por una necesidad. Y claro, la necesidad va a existir, eso pues, vamos. Hablamos de inclusión, pero dentro de nuestro, digamos, dentro de nuestro frontline probablemente no haya absolutamente nadie preparado para hablar en señas. ¿Y qué pasa si llega alguien? Tratarlo como tú dices, pero no estar preparados nosotros para atender este tipo de cosas. Y quiero que sepas, Yaneli, que estás estrenando nuestro estudio. Todo nuestro estudio nuevo que hemos preparado Hermoso, para nuestros invitados. Muchísimas gracias, Yaneli, por tu participación con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes, uno, por pensar en mí, con todo mi corazón, todo mi agradecimiento, de verdad, muchas gracias. Le comentaba a nuestro querido productor que tenía muchísimo miedo. Nunca había hecho algo como esto.